Muy bien, faltan 2 minutos para las 11 de la mañana. Estamos aquí en Infopico Radio, estamos en la redacción. Anticipábamos un poquitito antes de ir al corte con Matías una resolución judicial que hubo y que se dio a conocer en el día de ayer, donde 2 padres fueron absueltos por no enviar a su hijo a la escuela pública. Lo pongo en contexto para que usted, que está del otro lado de la línea, tenga conocimiento. El juez contravencional de General Pico, Maximiliano Boga Dollenar, absolvió a 2 padres de un menor de 8 años de los cargos de sustracción al cumplimiento de obligaciones legales de asistencia a su hijo y de cuidado o abandono de la educación de su hijo, previstas o reprimidas en los incisos primero y sexto del artículo 120 del Código Contravencional. A raíz de esto, un juicio y el juez lo ha absuelto. Estamos aquí en los estudios de la radio con los defensores oficiales Mauro Fernández y Alejandro Piñeiro, que fueron los representantes de los padres acusados. Buenos días a los dos. Gracias por venir y gracias por aceptar la invitación. No, gracias a vos por invitarnos y también por permitirnos aclarar esto. Por ahí algunos títulos de los diarios no nos habían gustado como fue abordado, porque realmente de parte de nosotros decir que no hay nada en contra de la educación pública y que de hecho Alejandro como yo hicimos todo, primaria, secundaria, universidad, en la educación pública. Lo que nosotros defendimos en este proceso en sí es la opción de los padres de poder optar por otra alternativa, nada más. Bueno, vamos a arrancar por cómo surge esto, cómo surge el caso. En la provincia de La Pampa tenemos una normativa específica que es el Código Contravencional, que aplica multas por determinadas situaciones. Hay un artículo en particular, que es el artículo 120 de esa norma, que en el inciso sexto sanciona a los padres con multa dice el texto de la norma, por el descuido de la educación de sus hijos. Y equipara descuido a continuación con las inasistencias a clases. Se limita a eso. Nosotros regularmente en el marco de la defensa pública nos llegan todas las mañanas casos de papás que no llevan a los niños al colegio, padres, tutores, etcétera, que no llevan a los niños al colegio. Por lo tanto, la Fiscalía, en el marco de sus atribuciones, los cita y para que den cuentas de por qué motivo. Claro. La norma, nosotros entendemos que está pensada para otro tipo de situaciones que la que se judicializó. ¿Qué pasa? Muchas veces las explicaciones que dan estos papás que son citados no son pertinentes. No los llevo porque no puedo, porque no le interesa, porque no quiere, porque yo me quedo dormido. Entendemos que el espíritu, el motivo que el legislador dicta esta norma es para ese tipo de situaciones. En el caso concreto que nosotros tuvimos en esta ocasión, se presentan estos papás citados y ellos dan cuenta desde un primer momento que por cuestiones morales, filosóficas, religiosas, personales, han decidido optar por una modalidad alternativa de educación. Ellos a su hijo más chico lo educan en su casa, con maestros particulares, con los contenidos del Ministerio de Educación y bajo el amparo, bajo la guarda de una escuela que se llama, una modalidad se llama Escuelas Sombrillas. Esta está radicada en la jurisdicción de los Estados Unidos, obviamente virtual. El niño no se sienta en un pupitre, participa virtualmente. Esa escuela fue incorporada al expediente, nos ha acreditado, apostillado por la Haya, tiene legalidad, los documentos de que el niño es alumno regular y las calificaciones de aprobación del niño. Entonces el caso era particular por esto. No estamos ante el típico caso de papás que han descuidado, como dice la norma de educación de sus hijos. Hay una diferencia sustancial en el 99% de los otros casos en los cuales los padres no pueden explicar. Y que en esos casos hago una salvedad. La Fiscalía hace un muy buen trabajo porque cita a estos padres y les da como opción la reescolarización de los niños a los fines de no aplicar la sanción. Entonces la Fiscalía, que está a cargo del doctor Cuenca, logra numerosas reescolarizaciones de niños que realmente están teniendo un descuido de su educación. Este caso particular nosotros discrepamos con el fiscal porque pensamos que en el caso concreto era distinta la situación. En este caso los papás no descuidan la educación de su hijo, todo lo contrario. Quedó demostrado en el expediente que la educación es superlativa, la educación que le dan, y respeta las disposiciones del Ministerio de Educación de la provincia. Está bien. Y la socialización también, claro. Porque no solo que el nene tiene su profesora que le da clases en la casa de la profesora, que es una maestra de escuela normal, pero además hace un montón de actividades, tanto físicas, artísticas, deportivas, de todo tipo. O sea, no es un nene que está cerrado en la casa. Porque por ahí se nos planteaba alguna cuestión con relación a los menonitas, por ejemplo. Bueno, eso fue una cuestión distinta. Acá está demostrado que el nene está socializado y que está educado. Entonces no hay vulneración a derecho alguno. Si toda normativa tiende a proteger algo. Y si eso algo que está protegido
hemos demostrado que no tiene alteración, que no hay vulneración, que el nene en su interés superior claramente lo tiene resguardado por sus padres, entonces ¿qué motivo tiene una sanción? ¿Cuál es la situación que llevó a los padres a hacer este tipo de educación en la casa? Nosotros no queremos entrar en lo personal, a ver, porque los motivos eran filosóficos, personales, religiosos, morales, hay de todo tipo. Se menciona, que lo vimos en algunos títulos de unos diarios, un caso de bullying. Ellos nos mencionaron que uno de sus hermanos, lo mencionó la mamá en el debate a la hora de declarar, que uno de sus hermanos mayores sufrió bullying en la escuela. Ese fue uno de los motivos. Pero insisto y recalco lo que dice mi colega, nosotros no apuntamos el debate, ni los padres, en cuestionar la educación pública ni esta situación. El debate fue sobre libertades individuales. Nosotros, acá los motivos que llevaron a los padres a tomar esta decisión son personales. Ahora, ¿se violenta algún derecho? A ver, para ser claros, el debate se discutieron dos cuestiones. Cuestiones de hecho, donde quedó acreditado que no hay descuido de la educación, quedó acreditado que no hay inasistencia a clase, porque nosotros demostramos que, si bien no se sienta en un pupitre acá en Pico, asiste a una escuela bajo la modalidad sombrilla que está en Estados Unidos, y que hay socialización. Esos tres factores, que es lo que se discutió en materia de hechos, quedaron acreditados y el juez nos hizo lugar, sanciona, no sanciona, al contrario, absuelve por teniendo en cuenta estas dos cuestiones. Después se cuestionó, se discutió el plano normativo. Insisto, nosotros consideramos que, si bien este artículo está orientado a otras personas y el fiscal decidió judicializar a estos papás particularmente por este artículo, tenemos normativa de rango superior, como es el artículo 19 de la Constitución Nacional, que nos dan libertades de elegir a nosotros en tanto no perjudiquemos a terceros. La norma dice que lo que no está prohibido está permitido. Nada prohíbe el homeschooling. La realidad es que no hay ninguna norma, si uno se pone a estudiar, que diga esto no lo hagan, esto no se puede hacer o genera algún perjuicio a alguien. Se citó el artículo 19, se citó la Ley de Educación Nacional, que también le da a los padres la facultad de elegir. Y se citaron numerosos tratados internacionales que le dan a los padres la facultad de elegir. Y hay que hacer una salvedad. Solo La Pampa y Mendoza regulan esta situación en sus códigos contravencionales. En el resto de las provincias del país no existe una sanción por estas situaciones, no se judicializan estas causas, quiero decir, sino que se resuelven en el plano administrativo. Los ministerios de educación respectivos toman las determinaciones pertinentes en cada caso. Esto se judicializó concretamente porque existe este artículo, que podemos discutir o no si está bien o está mal. De hecho, yo insisto, hace un momento dije que tiene algunas aplicaciones que son positivas, pero bueno, si estas personas se hubieran mudado 120 kilómetros a Huincarranacó, por ejemplo, no hubieran pasado por este proceso judicial. Incluso en otras provincias, Neuquén, por ejemplo, ha habido algún problema civil de que el padre quiere esta modalidad y la madre, al revés, que la madre quiere esta modalidad y el padre quiere otra. Esta situación no se da porque acá los padres están completamente convencidos de que esto es lo mejor para su hijo y los dos están optando por esto. Hablaste de un hermano. Sí. Digo, ¿el hermano también aplica esto o va a una escuela? No quiero hablar mucho de las personas en particular. Tienen hermanos mayores que asistieron a la educación pública y en sus últimos años ya pasaron a esta modalidad. A esta modalidad también. Pero asistieron a la educación pública. De hecho, los padres también asistieron a la educación pública. ¿Esto va a sentar algún precedente? Y entendemos que sí, entendemos que va a ser común de acá el devenir del tiempo. Va a haber mucha gente, porque se está practicando necesariamente esta modalidad a nivel país. Yo incluso en el alegato hice alusión a alguna nota periodística que habla de 1.500, 2.000 familias las cuales estarían insertas en esta modalidad. Y entiendo que si bien se da en La Pampa esta situación, que por ahí todo lo que es derecho penal y contravencional es última ratio, o sea que la sanción viene como última opción posible, en las otras provincias está por ahí regulado o se tramita en otros ámbitos, administrativo, o civil o lo que fuere. Entiendo que se va a dar en distintos ámbitos, en distintas provincias, este tema, y fundamentalmente entiendo que por ahí la discusión va a ser cuando los padres no estén de acuerdo. Claro. Y ahí se tendrá que el juez determinar qué es lo mejor al interés superior del niño. Pero entiendo que el Estado te tiene que garantizar, sí, el derecho a educarte, pero no te puede obligar dónde. Pregunto, me imagino que en la investigación han consultado a pedagogas, psicopedagogas, psicólogos, y profesionales de la educación en cuanto a los contenidos, ¿no? En cuanto a lo curricular. ¿Esto realmente está enmarcado dentro de lo que es el marco curricular de la provincia? Y yo le agrego esa misma pregunta.
¿cómo lo pudieron comprobar Completamente. en el juicio? O sea, ¿qué es lo que decían los profesionales respecto a esta educación? Se citaron numerosos funcionarios de educación Ujú. y docentes de colegios primarios. En ese sentido se les hicieron consultas, preguntas, y a lo largo del debate surgió que el contenido que se le fue dictando al niño durante estos años es idéntico al contenido que dicta el Ministerio de Educación en los colegios. Una de sus docentes... ¿Y sigue la misma correlatividad? De hecho, hay casos en los que una de las docentes particulares del niño decía que a veces hasta tenía que avanzar un poquito más porque el niño avanzaba rápido, pero nunca menos. O sea, sigue Bien. las determinaciones del Ministerio de Educación están garantizadas. Eso surgió del debate. De hecho, varios de los docentes del niño son docentes que dan clases en escuelas públicas y claro. dicen que le dan los mismos contenidos. Incluso yo le pregunté a la maestra, le digo, si vos a ese nene cuando le estabas dando la clase particular lo tomabas de la mano y lo llevabas a la escuela, ¿vos sentías que iba a haber algún desfasaje en cuanto a contenido educativo, en cuanto a socializaciones? Y dijo que claramente no, que se iba a adaptar perfectamente. Pregunta aparte, y parece, viste, como padre interesado en ese tipo de educación, pero ¿cómo lo vivía la docente? Me imagino que al juez hay que explicarle cómo lo vive la docente. Digo, si hace normalmente este tipo de clases o también fue una experiencia nueva para ella. Es un solo alumno donde, como vos decís, muchas veces te podés avanzar mucho más que cuando tenés 20 alumnos. Mira, en el debate surgió, los docentes particulares lo plantearon con total normalidad. De hecho, se sorprendían de que se estuviera debatiendo. Y de hecho, de todos los docentes particulares de la educación pública, los de la educación pública, traccionaban un poco más en contra, pero desde el plano de la socialización, que acreditamos que igual estaba cumplida. Pero nosotros creo que lo dejamos acreditado, bien sentado a eso. No sé. Sí, yo creo que está demostrado acabadamente que el nene tiene una educación buena y la socialización también, que eso es el otro punto que por ahí la Fiscalía hacía alusión, y hay una cuestión, porque por ahí no habría un control de qué puede pasar en la casa del niño por parte del Estado, pero lo cierto es que el nene está inserto en todas las instituciones habidas y por haber, y que realmente es acabado el esfuerzo que hacen los padres, porque también hay que reconocerle a los padres que esto no solo implica tiempo, sino también inversión. Obvio. O sea, son padres que realmente están convencidos que esto es lo mejor y agotan todos sus recursos para darle a su hijo lo que consideran de esa forma. Nosotros también queremos resaltar, todos los docentes públicos y privados que depusieron en el debate, al menos conocían un caso similar. No judicializado, no popular, no llegó a un proceso, pero de alguna manera todos los testigos nombraban que, incluso un testigo nombró un caso hace 15 años. Entonces, lo que queremos también decir con esto, no es que se trata de dos personas aisladas en el centro del país, en General Pico y La Pampa, que plantean esta situación. Se supo por el debate de muchos casos, y me imagino que si en General Pico hay muchos casos, me imagino a nivel nacional, no tenemos estadísticas certeras, no podemos presentar acá una estadística, pero... ¿Han registrado que en Pico hay más casos? Lo que pasa que, bueno, en el caso particular del niño arrancó la actividad académica en el jardín y luego optó por esta modalidad, pero si no ingresa en el jardín posiblemente no se registre. Claro, eso te iba a consultar, ¿por qué se había llegado a este punto? Yo ayer igual leí el informe de prensa de la justicia y entiendo que es por este inicio y después dejar de asistir. Exacto. Y el primer debate que se generó cuando nos enterábamos de esta noticia y hoy lo charlábamos fuera del micrófono, es el esfuerzo de los padres también para la educación. Seguramente, o por ahí genera un imaginario, pero es el doble que por ahí hace cualquier padre. Es mucho más interesado en esa educación a veces, ¿no? Yo creo que en el debate... Digo, en este caso capaz. No te queda la menor duda de que estos padres se ocupan del niño en todos los ámbitos. Son un niño que está muy preparado. Lo que ha quedado eso, por eso por ahí este debate hubiese sido bueno también, viste, lo que se habla de los jurados populares, etcétera. Creo que todos estos debates que se dan en los diarios, que por ahí la gente a veces comenta sin saber acabadamente sobre la situación, creo que quedarían zanjeados si hubiesen participado del debate, porque creo que quedó muy demostrado que los padres se ocupan del niño. Está muy buena la apreciación. Pregunto, ¿cuánto duró esta causa? La causa, 1 año desde que lo que pasa que no se trabaja diariamente, ¿no? Pero Por eso digo, desde la situación. Llevó su tiempo. Sí. Desde marzo de 2023. ¿Fue permeable el Ministerio de Educación a este tema?
¿Permeable en qué sentido? Digo, ¿accedió? ¿Tuvo todos los elementos ustedes cuando solicitaron declaraciones, Mira, consultas? yo lo que te puedo decir es que durante la sustanciación de la causa del colegio mismo se ha dado intervención al ámbito administrativo, a diferentes partes, Defensor del Niño, Ministerio de Desarrollo Social, unidades locales, incluso en parte judicial la asesora de niños, y ninguno de ellos expresó algo en relación a que haya algún tipo de vulneración en relación al niño. O sea, que han tenido participación en el proceso y nadie y presentó un escrito diciendo acá se advierte que hay una vulneración. Entonces entendemos nosotros, y lo plasmamos así en el alegato incluso con Alejandro, de que claramente si ninguno de todas las partes intervinientes dijo nada es porque el niño está resguardado en su derecho. Está bien. Con respecto a este instituto que es de Estados Unidos, ¿cómo se contacta a la familia? ¿Cómo logra hacerlo? Yo sé que hay grupos, nos contaban estos papás, que hay grupos de familias que optan por modalidades alternativas donde se reúnen en redes sociales y grupos, sí, y donde se van recomendando. Yo informalmente, no tengo estadística ni voy a dar datos, conozco otras familias que estudian bajo la misma modalidad en otras escuelas que ellos las denominan escuelas sombrillas. El contacto lo realizan, por lo que tenemos entendido, a través de gestiones telefónicas y por emails, y la acreditación se da a través de las certificaciones que emiten esos propios colegios, que insisto, nosotros las presentamos en el debate, sí, a través de un apostillado. El apostillado es como una certificación de un escribano que tiene validez internacional, porque viene desde Estados Unidos. Está bien. Entonces un colegio que está radicado en Florida, en el estado de Florida, está avalado por ese estado. Sí. Bueno, es particular, obviamente, está estudiando el niño en un colegio de otra jurisdicción, con las compatibilidades que hoy en día nos da la tecnología. Totalmente. Digo, y con respecto a la acreditación de contenido o al cursado, ¿es la misma cantidad de días de clase en el año? ¿Cómo trabaja? El niño no es ¿Trimestralmente, cuatrimestralmente, trimestralmente? Los informes que hemos presentado son trimestrales, sí, o semestrales. Llega la calificación con las A+, B+, por periodo, sí, y acreditan que concluyó primer año, que concluyó segundo año y ahora que está en el cursado de tercer año. Y que entendemos nosotros también que con esa certificación, con el apostillado de la Haya correspondiente, donde Argentina forma parte, el día de mañana el niño podría insertarse en la educación nacional universitaria, por ahí lo que plantean, que reconociendo los títulos de cada una de como pasa los con niveles. Nosotros que estudiamos en la Universidad de Córdoba, teníamos compañeros que eran de Chile, de Ecuador, de Venezuela, de todos lados, y necesariamente acreditaban su conocimiento mediante ese sistema. O sea que no habría vulneración tampoco en ese sentido, a nuestro entender. Está bien, perfecto. No sé si quieren redondear la idea o subrayar esto que vos decías, ¿no? Que no es que ustedes estén en contra de la educación pública, aclarar esto me da la sensación. Yo soy hijo de la educación pública, yo estudié en la primaria pública, secundaria y en la universidad. Gracias a la universidad tengo un título. En el debate no se planteó en ningún momento una crítica a la educación pública. Acá lo que nosotros planteamos es un ejercicio de libertades individuales. Que estos papás hayan optado por esta modalidad no es que están diciendo el resto no vaya mal a la educación pública o desprestigiándola bajo ningún punto de vista. Ellos consideran que es la mejor educación para su hijo bajo las particularidades familiares, personales, sociales, religiosas que ellos se manejan, es esta. Entonces en ningún momento lo plantearon ni lo planteamos que está mal la educación pública, todo lo contrario, nosotros coincidimos con que el derecho tiene que garantizarla. Yo soy un agradecido de la educación pública, personalmente. Está bien. Esto va a sentar un precedente, muchachos. Me imagino que no va a ser la primera nota que van a hacer. Esperemos que sí, entendemos que tenemos razón y que, bueno, gracias a Dios también el juez nos dio la razón en el fallo y, bueno, seguramente esto seguirá en instancias impugnativas y posiblemente hasta casación, así que veremos que termina de todo esto. ¿Cuándo pudieron visualizar, ya que digo en lo profesional, cuándo pudieron visualizar los dos que era un caso que los padres podrían ser absueltos? A mí no me gusta nunca, en el caso en lo personal, anticipar un resultado, porque obviamente uno ve el derecho que lo asiste y hay una contraparte que tiene otra visión. ¿Cuál fue el punto clave que para ustedes fue determinante en este caso? Yo creo que en el juicio quedó claro, o sea, antes del juicio, y nosotros incluso, como dijo Alejandro, nosotros le dijimos, mira, no tenemos mucho antecedente de esto, no te podemos decir
Si nosotros tuviéramos un antecedente reciente, que un caso similar donde fue condena, te diría, mira, es posible que esto termine en condena. Nosotros, en el caso particular, buscamos bastante, no encontramos mucho respecto a antecedentes anteriores, entonces no necesariamente el juicio, a partir del testimonio de los testigos, uno se fue convenciendo que era para absolución, porque realmente había quedado demostrado muy bien que el nene estaba totalmente socializado y educado y que no había una razón para condenar. Antes del juicio, no, bueno, teníamos nuestras dudas, claramente, pero en el juicio yo creo que yo estaba convencido que iba a ser una solución, porque justamente los testigos fueron bastante contundentes respecto a esta situación y entiendo que no se puede aplicar una sanción por el mero hecho de independientemente que también hay una discusión por ahí si estaba matriculado, si no estaba matriculado. Claro. Pero independientemente, si no hay una lesión al derecho, ¿qué sentido tiene aplicar una sanción? Ese es el primer punto por donde tenés que partir. Si el nene tiene garantizado todos los derechos, la educación, la socialización, y más que por ahí que el corriente de los niños, ¿por qué lo vas a sancionar a los padres? ¿Cuál sería el sentido de la sanción? Sancionar por sancionar. No hubo un descuido, que por ahí que es para lo que está hecha la ley, y por eso lo absuelven, evidentemente, de la educación del niño, sino todo lo contrario, hubo una ocupación de los padres sobre esto, y ahí es donde el juez determina esto, ¿no? Anticipamos que el debate tuvo dos aristas. La cuestión de hecho, es esto que decís vos, ¿hubo descuido de la educación? No, quedó probado que no hubo ningún descuido, todo lo contrario, está educado. Eso en cuanto a la modalidad, la socialización quedó probada, como así también quedó probado que no hay inasistencia, eso lo he hecho. Después toda la otra cuestión es jurídica, es más compleja. ¿Qué normas se aplican? ¿Qué normas avalan esto? Insisto, mencionamos tratados internacionales que son superiores a cualquier ley provincial o algo por el estilo. Tienen rango constitucional, son como si fueran la Constitución, y dicen que los padres tienen libertad de elegir, siempre y cuando respeten parámetros del Estado, obviamente. Pero este niño está educado bajo el Ministerio de Educación, no se lo educa bajo otra modalidad rara. Las enseñanzas que recibe son las mismas que cualquiera de nosotros. Entonces entendimos que tanto lo jurídico como lo fáctico, la cuestión de hecho, quedó resuelta a nuestro favor. Y por eso el juez dictó la sentencia en base a nuestros alegatos. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por cualquier venir. Debate igual me gusta dejar asentado esto, que está bueno que se discutan, porque todos los debates son para crecer y para sumar en sociedad, así que está bueno que la gente escuche las dos versiones. Totalmente. Sí, por lo menos aclarar ese tema que por ahí no nos había gustado algunos títulos, de que justamente nadie dice que la educación pública sea mala ni nada por el estilo, sino que solamente la voluntad de los padres poder elegir otra cosa. Nada más, en virtud de las características personales de cada nene. Excelente, muy bien. Aquí estuvieron Mauro Fernández, Alejandro Peñero, son defensores oficiales de los padres de esta familia que fue absuelta, vuelvo a retirar, hace poquitito días por el juez contravencional Maximiliano Boga Dollenar por no enviar a su hijo a la escuela, a una escuela, no vamos a decir ni privada ni pública, a una escuela tradicional. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Listo, hasta luego.